Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Como ustedes saben, en pleno proceso judicial se encuentra el caso de Tito Fernández, el temucano. En octubre de este año tuvimos la primera noticia de una denuncia de acoso sexual y de abuso sexual de Tito Fernández. Pero hace una semana atrás, el periódico De Clínica, a través de su periodista Alejandra Matus, publicaron un artículo que entrega más pistas, da versiones de nuevas víctimas, y vamos a conversar acerca de esto en nuestro programa. Para eso hemos invitado a la autora de este artículo, Alejandra Matus, a quien le damos bienvenida. Muchísimas gracias. Y al abogado y doctor en sociología, experto en sectas, el señor Humberto Lagos. Bienvenido. Gracias por venir. Humberto vino vestido para... nos está invitando a una secta que él está formando. Muy elegante. Está en el fuego. No, viniste con el root de abogado. Sí, claro. Muy bien, sentémonos por favor. No molestes a mi tío, por favor. Y hay que decir que usted puede seguir el caso a través de la autodenominada de las redes sociales con el hashtag Caso Temucano en SDL, y en el @ Sigamos de Largo 13 hay material exclusivo de lo que vamos a hablar esta noche, porque es un caso que realmente ha causado conmoción. Exactamente, porque se trata de una persona que hemos conocido, especialmente los que tenemos ya algunos años, por mucho tiempo, y que en el caso personal, además, yo admiro mucho su música, sus creaciones. Me gustaría primero partir por como el origen de esto, insistiendo en que esto es un caso que está en proceso, ¿no? Que está todavía en juicio. No podemos decir si hay culpable o inocente acá, porque todavía está en eso. Pero, ¿cómo te involucraste tú, Alejandra, en este caso? ¿Cómo llegó a ti el caso? Bueno, ustedes recordarán que yo hace un tiempo hice un reportaje sobre Villegas, sobre Fernando Villegas. Y a partir de ese reportaje, en julio de este año, un amigo, un conocido, me habló de una situación que estaba viviendo una amiga de él, y me preguntó si estaría yo interesada en hacerle una entrevista. Me dijo en ese momento que era un tema muy escabroso y que incluía a un personaje conocido, no me dijo quién, y que el tema se relacionaba con sectas. Digo, por supuesto, de interés público. Empecemos a conversar y lentamente, también de acuerdo con el ritmo de las denunciantes, que estaban en tratamiento psicológico, cada cual en distinto ritmo, y también preparando las querellas judiciales, comenzamos las conversaciones que terminaron en entrevistas de largo aliento, y finalmente en el reportaje. Tres mujeres, ¿no? Las que están... Tres mujeres. Presentaron ellas las denuncias y con las tres conversaste tú. Con las tres conversé. ¿Cuál fue el proceso en el que ellas, porque tú comentas que antes de establecer denuncias, ellas se prepararon psicológicamente? Me imagino también viviendo el post-trauma de toda esta situación. Claro, no es que se prepararon para la entrevista, sino ya venían en una terapia psicológica de reparación, y como parte de ese proceso de reparación, ellas sintieron la necesidad de contar públicamente su historia. Son parte del proceso. Son casos que son en fechas. ¿De cuándo estamos hablando? ¿De cuándo ocurrieron los hechos? abusos? Comenzaron en 2009, las tres llegan a esta organización en 2009, pero los abusos ocurren en fechas distintas para cada una. Ya. Pero la más parten en 2010 todas. Una de ellas alcanzó a tener 2 de los 7 encuentros que le había prometido a su maestro. Otra, la que yo identifico como la más leal, tuvo los 7 encuentros entre abril y mayo de 2010. Y la tercera tuvo 4 encuentros en ese mismo periodo, y los otros 3 se los cobró él mucho más tarde. Ya, a lo que voy entonces, que pasó mucho tiempo antes de que ellas se sintieran preparadas para hablar. Mucho tiempo, no solamente para que ellas se sintieran preparadas para hablar, mucho tiempo para reconocerse como víctimas. Mira, y cómo, bueno, dentro de eso, ¿no? Porque hay que decir también que tú tenías una gran trayectoria en la investigación periodística, así como, bueno, a lo mejor la gente no conoce mucho tu rostro, pero has escrito libros, has hecho grandes reportajes, ¿no?, sobre esto. Este es un tema, el tema de la secta y todo esto, ¿es algo normal de observar dentro de la investigación periodística? ¿Había tocado antes? ¿O es algo nuevo? Lo que pasa es que hay varios elementos. Por supuesto, no estoy en una investigación constante sobre sectas, pero hay elementos en estos testimonios que a mí me parece súper importante de poner en el debate público. Primero, que se trata de mujeres adultas
que es un tema de los abusos que el que más nos cuesta mirar, Sí. donde como sociedad tenemos más prejuicios Claro. y más juicios respecto de las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, los testimonios me parecen Relevante. muy relevantes. ¿Y qué define, Humberto, qué define una secta? ¿Cómo podemos más o menos armar un concepto de decir esto es una secta y por qué este caso, lo que armó Tito Fernández, sería una secta? Ahora, cuando uno habla de sectas, sobre todo de sectas religiosas radicalizadas, sociológicamente uno dice que se trata de un grupo generalmente minoritario, exclusivo, excluyente, hermético, cerrado sobre sí mismo, conducido por un líder que tiene un mando autoritario dictatorial y que afirma su legitimidad en una revelación de tipo trascendente especial. Ya. Y los fieles solo pueden aportar obediencia e incondicionalidad a críticas. Lo primero que pierden los fieles cuando ya se produce el enganche vía los medios pedagógicos que utiliza el líder, el maestro, lo primero que pierden los fieles es la voluntad individual y se transforman en verdaderos esclavos o esclavas de cualquier conducta que le exija el líder, aunque sepan que esas conductas pudieran eventualmente constituir Cuando lees el delitos. artículo que escribe Alejandra, ¿encuentras relación con lo que nos estás diciendo? Aparecen muchísimos datos de esa naturaleza. ¿Y qué es lo Lo que yo más te estoy llama la describiendo. El tema de un maestro que afirma su legitimidad en un hecho divino, aquí una revelación de tipo metasocial, extraterrestre, como él lo plantea desde el año 74. Luego el tipo de condicionamiento, la preparación pedagógica para insertar a las personas sistemáticamente de manera que no se den cuenta al interior del grupo y hacerlas militantes, verdaderas esclavas, que van a aceptar cualquier conducta que le exija, como dice la definición general, el líder de la agrupación. Hay un dato que no podemos dejar pasar. A mediados de la década de los 90, Tito Fernández habla con Contacto, el programa de reportajes de Canal 13, acerca de ese encuentro que él señala como el inicio de este proceso espiritual. Observemos las imágenes. De pronto me encontré con una cosa grande de este porte. Aquí frente a mí, po. Y me puso una mano en la cabeza, así como una mano. No te puedo decir que fue una mano. No le vi dedo. No. Pero ese gesto, así que aquí en la cabeza. Y yo sentí como que todos los líquidos se me venían al suelo. Los ojos al suelo, la sangre al suelo, pesado como plomo. No quiero volver a ir esa historia nunca más en mi vida. O sea, es horrible la sensación. Así como todo abajo, el estómago, las vísceras, todo como para el suelo, como muy pesado. Se podría decir que tiene todas las características de nosotros, digamos, solo que más grande nomás y con el pelo largo. Me quedé ante la imposibilidad de negar cualquier cuestión. No puedo decir que no es, puede ser hasta lo más increíble. Ese testimonio de este encuentro con un extraterrestre del 1964, que lo contó el 90, Tito Fernández, lo llevó a formar esta agrupación que, cuéntanos, Alejandra, cómo funcionaba. Él ponía aviso en el diario, ¿cómo llegaba a la gente? En el caso de las 3 personas que yo entrevisté, llegan todas por datos. Amigos, amigos. Las 3 mujeres, por distintas razones, estaban pasando periodos... ¿Eran hombres y mujeres los que estaban? En un primer nivel tiene como toda organización sectaria, ¿no? Tiene primero un nivel público al que llega cualquier persona que puede ir de la calle a escuchar la charla de Tito Fernández, y luego de esas personas son invitadas a participar a un segundo nivel, que es la Logia Libertad, donde hay ya un rito de iniciación, hay hombres y mujeres, y de ese grupo fueron invitadas 7 mujeres, bueno, en este caso Las tres que tú las 3 entrevistaste. más Que otras denuncian. antiguas, a participar de una secta secreta y que se suponía de un nivel superior, Y que logia. involucraba sexo. y que involucraba, o sea, el propósito de esta secta era entregarle la energía sexual de estas mujeres al maestro. Ahora, Y sí. pero el maestro, con esta energía que se le entregaba, ¿qué fin obtenía? ¿Cuál era el propósito Bueno, de todo esto? él decía que para que él siguiera iluminando el mundo, para que él pudiera seguir despertando conciencia y manteniendo esta escuela y todo ese esfuerzo que le generaba, él necesitaba nutrirse de esa energía. Ahora, Pero no se especificaba en un primer momento cómo se iba a otorgar esa energía, ya. sino que es una revelación que cada una recibe individualmente en un momento En el preciso. momento que está ahí en el encuentro, que era Ahora, Alejandra, justamente en un motel, exacto. entiendo. Sí. Y al final, en estos niveles, ¿no? ¿A cuánta cantidad de gente llega a esta?
Bueno, en el periodo que ellas relatan, iban normalmente 25 a 30 personas a esta logia Libertad, que era como, Ya, como el nivel segundo más, grupo. el segundo grupo más Acá hay un texto de los que aparecen Sí. publicados Un testimonio. en tu artículo, que es un testimonio de una de las víctimas. Aprovechamos a señalar también nuestro respeto por las personas que denuncian y que son parte de procesos tan complicados como este. Siempre queremos nosotros poder señalar que los testimonios que se esgrimen nos merecen toda la responsabilidad del caso y también el respeto, porque hay una cosa difícil de enfrentar cuando se hace este tipo de denuncias. Leemos, dice: él me dijo que a esta parte secreta entran personas que tienen merecimiento, que tienen un don especial y que están dispuestas a dar servicio para que otras personas puedan seguir esta senda, parte de lo que tú nos señalabas, Alejandra, y puedan despertar. Me dice que el trabajo consistía en que yo tenía que entregarle mi energía sexual al maestro. Recuerdo que sentí un frío enorme en mi cuerpo, pero no podía demostrarlo. Él era el maestro. Aquí vemos perfectamente lo que tú decías de este líder, que la gente tiene que aceptar todo lo que le dice. Claro. Además, el líder normalmente tiene preparados sistemas pedagógicos para capturar a las personas. ¿Ah? Allí juegan los temas de control mental, de lavado de cerebro, de condicionamiento absoluto de la voluntad. Y maneja un discurso que hace que las personas que van a ser potencialmente incorporadas a la agrupación rompan su relación normal con el medio, con la familia, con los amigos, con el colegio. ¿Ah? Y eso significa una dependencia prácticamente absoluta de lo que el líder está planteando. Y en eso, obviamente, en escoger a esta, no los voy a llamar víctimas, pero llamémoslo en el caso del reportaje de Alejandra, esta busca la vulnerabilidad de esas personas. Normalmente personas que se inmergen en este tipo de militancia son personas que tienen desestabilizaciones emocionales previas, desestabilizaciones de diverso origen. Pueden ser de tipo emocional en el sentido de conflictos de orden familiar, ¿ah? Conflictos con los hijos. Puede ser más lejos si hay una enfermedad. Por ejemplo, es manifiesto el hecho de que cuando venía el año 2000, recuerden ustedes, hubo miles de personas que aceptaron los convites de los líderes de sectas religiosas radicalizadas para trascender, autoeliminarse, suicidarse, haciendo una lectura apocalíptica del fin del milenio. Entonces, ese juego siempre está presente en quienes ejercen este tipo de liderazgo. Se trata de hacer desaparecer la personalidad individual de las fieles o de los fieles e inducir una personalidad colectiva que es útil a la reproducción del grupo como lo quiere el líder y a los propósitos que el líder está instalando como valor. Es por eso, Alejandra, que esta relación de dependencia contuvo mucho tiempo a las denunciantes para poder dar los pasos que terminaron por el reportaje y por este proceso. Claro, como yo cuento en el reportaje, hay distintos procesos en cada una. Hay una persona que al segundo encuentro ya, digamos, se da cuenta que porque ella lo relacionó con procesos de abuso que ella había sufrido previamente. Ella dice, yo era repitente. Entonces ella lo relaciona con abusos que vivió anteriormente y se da cuenta que está siendo abusada. Pero en el caso, por ejemplo, de la denunciante que yo identifico como la más leal, a ella le costó muchos años después de estos episodios, después de que había pasado estos 7 encuentros, darse cuenta de que no era normal, de que había sido abusada. De usar la palabra abuso para referirse a lo que vivió es lo que más le ha costado aún. Alejandra, a propósito de lo que decía Humberto, las tres víctimas son parecidas, tienen una historia parecida, eran profesionales, eran gente que tenía familia, ¿cómo son? O sea, yo lo que encuentro parecida a las tres es que puede ser cualquier mujer. Muy normal. O sea, no son personas que, o sea, todas tienen una carencia afectiva, pero ¿qué mujer no tiene una carencia afectiva? ¿Quién no tiene? ¿Qué ser humano? ¿Qué ser humano no tiene una pena, digamos, un dolor en la autoestima, donde tú encuentras a alguien que tú admiras o que tú crees que te puede inducir a hacer cosas? Entonces yo creo que eso es lo interesante del caso. No son personas extraordinariamente distintas de cualquier mujer. Ahora, probablemente el sistema, Humberto, de tener un círculo grande y después uno más chico, es justamente para
seleccionar. distinguir quiénes Claro, son los mira, más vulnerables? Normalmente los liderazgos de estos grupos invitan a que vayan a escuchar conferencias las personas. Hay personas que van, algunos dicen, no, este tipo está tonteando, me voy, pero se quedan otros. Y en 2 o 3 sesiones ya procede el tema del lavado de cerebro, del control mental. Se instala y después se condicionan las conductas de las personas. Fíjense que la mejor definición que yo conozco acerca de esto la tengo aquí en uno de mis libros, pero citando a Charles Manson. ¿Ustedes recuerdan a Sí, Charles Manson. Manson, Sí. el sacerdote de Satanás que Sí. murió hace unos meses atrás? El Cuando le asesino de Sharon preguntaron Tate. cómo lo hacía él para convencer a las personas, a personas inteligentes, a personas que se supone eran normales, él responde lo siguiente: yo puedo convencer a no importa quién de no importa qué. Si yo le repito continuamente las ideas y el sujeto no tiene ninguna otra fuente de información. Yo puedo convencer a no importa quién de no importa qué. Y acá se está dando Suena a esa Goebbels lógica. en el Sí, nazismo. claro. Esa lógica es absoluta para poder, como digo, embarcar a estas personas a conductas que normalmente no habrían En el aceptado caso de, si no hubiera el de proceso Tito de Fernández, convencimiento. el personaje es muy particular. Estamos hablando de un autor, de un Folclorista, compositor, de un folclorista, de un hombre que lo hemos visto todos, con una capacidad discursiva feroz, enorme. Era un Carisma especial prototipo de líder en este caso, ¿no? En términos Sí. de sus capacidades. Claro, era una persona conocida, pero no era tanto eso lo que encantaba a las personas que llegaban allá, sino que era en el tema de su alegato de haber tenido una revelación especial, y esa revelación especial le dio dones especiales también. Entonces él habla de esta relación con los extraterrestres para legitimar, más allá de toda duda, de toda crítica, las posiciones que él está planteando. Sí, pues, De hay un hecho, dato que sobre no ese hemos- punto, sí. ninguna de las 3 denunciantes lo admiraba como músico. O Ya, sea, eran mujeres lo conocieron a propósito de- relativamente jóvenes fuera de esa época para las que Claro. Tito Fernández músico no significa nada. Sí. Ellas, todo su acercamiento y la valoración que hacen de él es sobre sus enseñanzas espirituales. Y hay un dato que no hemos dado, que Tito Fernández sostenía que después de su encuentro con este extraterrestre, tuvo sueños donde se le aparecía un ser extraterrestre y que todos los conocimientos que tenía eran de aquellos sueños. Lo que le decía a los seguidores ahí en las charlas abiertas es que esta persona lo visita constantemente. Hasta el día de hoy. Por lo menos hasta el momento en que se reunían, desde lo que yo puedo dar fe, digamos. a propósito, ¿la secta existió hasta cuándo? Existió, o sea, el Centro Integral de Estudios Metafísicos, Así se llama. que Ese es el nombre funcionó genérico. hasta septiembre, que es cuando se conoce la primera querella. Ah, ya. O sea, Hasta seguía ese momento funcionando. seguía- Destacar claro. para información del público también que nosotros nos quisimos contactar con Tito para invitarlo también a ser parte de esta conversación, Y a su señora. también a su señora. Ambos declinaron y prefirieron, a propósito de consejos legales también, a propósito que esto se encuentra en un proceso judicial, mantener su opinión y sus versiones fuera del espacio Y público. dejemos en claro de que tanto Tito Fernando como su mujer dicen que las acusaciones son falsas. De que esto no es así, de que había consenso en estas visitas a los moteles. Bueno, ahí la Bueno, justicia irá Tito a decir- Fernández dijo primero que no las conocía. Ya. Esa fue su primera declaración. Dijo que él no se relacionaba de ninguna manera con las personas que asistían a este centro y que no conocía a la denunciante. Esa fue su primera declaración en Ya. el Mercurio. Después la declaración ha ido variando en distintas versiones que ha dado su esposa. Tal vez por eso el abogado le dijo que no hablara. Claro. Puede ser. ¿Qué te pasa con esto, digamos, ¿no? Que es una situación tan compleja? Por un lado está todo el mundo de las denunciantes que tienen una verdad que necesitan expresar y publicar. Y por otro lado está el cerco familiar y la otra versión. ¿Cómo lo enfrentas desde tu perspectiva como periodista? Bueno, a mí me parece que como periodista, una de las obligaciones de los periodistas es dar a conocer denuncias que están bien sustentadas y que son responsables. Hay que estos no son testimonios hechos en un copy-paste, son testimonios ricos en detalle, coherentes, consistentes, y que tan coherentes y consistentes son que un organismo del Estado ha representado a las víctimas para presentar las querellas. Alejandra, y dentro de eso... Si es culpable de delitos o no, esa es una labor de la justicia. Obvio. Claro. La labor de los periodistas es tratar públicamente los asuntos de interés público, y este me parece que es de la máxima relevancia. Ahora, como para explicarle a la gente, ¿no? Hablábamos de que había esta estructura piramidal, ¿no? La logia de la libertad que unía una cantidad de miembros, y después se subía a esta otra categoría. En esa categoría tenía un nombre también, ¿no? Talis. Las
Talis. ¿Cuántas mujeres habían en eso? ¿O eran mujeres y hombres o No, solo mujeres. solo mujeres? ¿Y cuánta gente, cómo llegaban a eso? ¿Después de una serie de ritos de iniciación o era este rito de iniciación? No, hay 2 ritos de iniciación que ellas declaran. Como les decía, primero ellas llegan a sentarse entre medio del público en la última silla, que es la silla que le dan a los profanos, que ellos llaman a las personas que vienen de afuera. Y después de que ellas asisten una cantidad de veces, una persona que era la directora de la escuela las invita a participar a esta llamada Logia Libertad. Según las denunciantes, esta persona que dirigía la escuela no tiene idea de lo demás. Yo quiero dejar eso establecido porque no es que todos sepan todo, digamos. Esta señora, eran casi toda gente mayor. Perdona, cuando dices mayor, quiero solo especificar para entender, porque ¿Sobre es muy 60, amplio. sobre 70? Más o menos. Sobre 60, sobre 60, muy 70 joven, años. pues. Claro, muy joven. Menos jóvenes. Muy Claro. joven. Y entre ellos estas mujeres, que no son niñas, pero eran relativamente jóvenes, mucho más jóvenes que él, entre los 27 y 33 años. Digamos, este es el target de las mujeres que fueron invitadas a Talis. Entonces participan primero y se les hace un primer rito a todos, hombres y mujeres que quieren participar de esta logia del conocimiento, que se llama Libertad, donde se les hace un rito que él decía que estaba copiado de los masones, que es que se les venda los ojos, se les hace pasar por distintas pruebas y luego se les pone una espada en señal de que han sido admitidos a esta nueva vida, se les bautiza con un nuevo nombre. Se les pone un nombre, Se ¿ya? les pone un nombre, se les pone su primer nombre y se les dice que han dejado una vida antigua atrás y que ahora con este nombre empiezan una ¿Y se les nueva pide vida. lealtad? Se les hace hacer juramento de lealtad y obediencia al maestro. Ya, esto funciona, hay como me da la sensación que hay como una guía. ¿Cómo hacer una secta en 2 días? Claro, Hay una exactamente guía, eso, ¿no? claro. Las lógicas son esas. Cuando uno ha analizado muchos grupos sectarios, sobre todo radicalizados, estas lógicas que está describiendo Alejandra se dan y se repiten frecuentemente. Los juramentos son absolutos. ¿Ah? El secreto que hay que guardar. Y si no guardan el secreto, las penas del infierno Claro. van a caer sobre aquellos que las están violando. Hoy día mismo, con esta denuncia que hay, ya aparece en evidencia de que hay ciertos seguimientos amenazantes en perjuicio de las mujeres que hicieron las denuncias, relatando naturalmente Sí, su ¿Amenaza? eso De también hecho, existe. la justicia acogió un recurso de protección en favor de una de las víctimas porque ha sido hostigada hostigada. En forma telefónica y además se le hizo llegar. Él también hacía ver que él manejaba la magia negra y que él podía causar daño. A Entonces, través de la magia A través negra. de la magia negra. Entonces, a la primera denunciante le llegó un sobre a su casa con una papa, digamos, tallada con un rostro humanoide, y con alfileres clavados y un mensaje amenazante que decía: medita, wow. si no te va a sacar al pozo. Pero eso es típico de magia negra, de vudú, de prácticas de vudú también. Quiero Ya me está dando susto. relatar 2 textos. ¿Querés que me vaya? Hace mención acerca de cómo enfrentaban en un instante las denunciantes esta situación. Siempre pensé que era una prueba, que íbamos a llegar al motel donde me había citado y que me iba a decir que había dado muestras de mi lealtad y que me iba a dejar ir. Algo así como, era broma, pero parece que no era broma. Continúa el texto, dice: yo tenía que ir con falda y cuando entramos a la habitación me pide que me arrodillase sobre la cama y que me ponga la daga apuntando al cuello. Me dijo que ese era un trabajo fome, pero que había que cumplir, que no lo pensara mucho y que con esa espada había un juramento que no recuerdo en detalle, pero al finalizar dijo que si la sacerdotisa no quería hacerlo, se tenía que suicidar con la daga. Ya, aquí la cosa pasa a mayores. Este es el segundo ritual de nivel. iniciación. Bueno, como les digo, entonces participan primero en un primer nivel, ya son aceptadas, pasan de las sillas de atrás a las sillas más cercanas al maestro y son parte de esta comunidad Libertad, que en esta cita de los miércoles habían profanos, gente que no tenía idea de esto, más los juramentados en esta logia Libertad, que se reunían a escucharlo y analizar los textos que él Dictaba. citaba. Un tiempo después de haber demostrado interés en seguir participando, cada una individualmente es citada directamente por él o por una persona que actuaba como su mano derecha, que era la maestra, la asistente de él. Y ella sí estaba al tanto. Y ella sí estaba al tanto. Esta no es la misma que la directora de Ya. la escuela, esta era otra mujer
que hacía el rol de mano derecha. Ella la citaba, o él. ¿Y está acusada como Ahí, cómplice? esa claro, mujer? son parte del proceso judicial también. Ellas no la han querido acusar como cómplice, Ajá. aunque actúa como tal, porque ellas piensan que probablemente primero fue víctima. Ah, perfecto. Ah, ya. Entonces, Ahora, esta era la no segunda... la identifican con su nombre, pero está identificada con sus iniciales en el reportaje. Y esto consistía en ir a un motel, porque además era poco sutil. Claro, bueno, entonces, pero primero viene una descripción general de cuál va a ser su función, que su función va a ser entregarle la energía sexual al maestro, sin especificar qué. Algunas en siete fueron sesiones. manoseadas en esa primera cita, si la cita la hizo Tito Fernández, algunas fueron manoseadas o besadas por Tito Fernández, que Y hasta ahí no quedaron más llegaron. hasta ahí no más llegaron. Y después se hace una reunión, donde Tito Fernández presenta a todas estas seleccionadas y las denomina las hermanas. Aquí viene un segundo rito. Aquí de nuevo son rebautizadas, cada cual recibe un nombre de una diosa que tiene características especiales y una misión especial respecto de él. Entonces ahí se les da la daga, una túnica y el libro de Osho. El libro de Osho. El libro de No te Osho. puedo Ya. creer que aparece Osho también en Bueno, este baile. Bueno, Osho ha servido para muchas cosas. Sí, parece. 8 y 9. Osho Ocho y- y- claro. Pero, Entonces, déjame preguntarte una cosa claro. anterior. Tú decías que una de ellas, en la segunda sesión, ya había sentido algo raro. ¿Nadie hasta ese momento sentía en los Sospechaba. testimonios hay algo de sospecha? Todavía no, porque todavía, como les digo, todavía no Claro. hay las citas después al motel son individuales, no son colectivas. Entonces, en lo colectivo está este mensaje, estas sacerdotisas que nuevamente prometen lealtad, obediencia, secreto, silencio. Se supone que no podían hablar entre ellas tampoco respecto de lo que vivían o lo que estaban. Y ahí se les pedía que fueran con falda. Y él les tocaba la vagina una a una cuando se reunían y hacía otras conversaciones de connotación sexual. Pero no había aún la petición de lo que supuestamente iba a Que suceder. eso ocurría en el motel. Y eso ocurre en una citación, en un correo privado, donde se le cita al motel una fecha. Ya, o un sea, día la energía determinado. sexual parece que es importante. ¿Es recurrente que los líderes de sectas vinculen la sexualidad? En los casos de sectas radicalizadas, sí. ¿Sí? Si usted recuerda la secta de Coyihuay, Claro. el Antares de la Luz, Ramón Castillo Gaete, abusaba a todas las mujeres, a todas las mujeres. Y cuando una de las mujeres abusadas quedó embarazada, él satanizó a su hijo. A todos los obligaba a participar en los ceremoniales y no tenía ni una posibilidad de resistirse. Incluso cuando hizo el sacrificio ritual, él fue el que llevó al niño, él fue el que lo sacrificó ritualmente porque era el demonio. Nadie tuvo la posibilidad de reclamar. Y estamos hablando de personas que eran cultas, que tenían formación universitaria y sin embargo habían De perdido familias de absolutamente recursos en ese toda sentido. capacidad de oponerse a lo que el líder Es estaba ahí diciendo donde me como gustaría conducta. detenernos porque es tan impresionante que historia tras otra, caso tras caso, los ejemplos son muy similares, ¿no? Y el efecto es también muchas veces el mismo. Usted ya trató de explicarlo, pero me sigue siendo muy difícil de imaginar funciona que la la mente? gente pierda todo tipo de construcción lógica frente a las atrocidades, por Fíjate ejemplo, que- que comentábamos de Fíjate la que secta anterior. la mayor claridad es lo que yo les leía recién de Charles Manson. Claro. Deben a no importa quién, yo líder, y yo haré con él no importa qué, y eso es verdad. Mira el tema pedagógico que está imbricado en los suicidios colectivos. Miles de personas en los 30 años anteriores al fin del milenio aceptaron en diferentes sectas radicalizadas el convite del líder para trascender, autoeliminarse, suicidarse, y lo hicieron. O sea, la capacidad conviccional no tiene que ver con la posición que tú tengas desde el punto de vista profesional, sino que tiene que ver con el tipo de mensaje que el líder logra meter en la cabeza de las personas para controlarlas absolutamente. Humberto, que y lo- dentro de eso también hay un carácter económico, ¿no? Porque también hemos visto muchas de estas sectas que además de lo sexual, obviamente hay un sin fomento duda. en términos de adquirir, Claro, digamos, los sin, bienes. sin duda que el líder está utilizando para el trabajo esclavo a las personas y que aporten los medios para la subsistencia del grupo y de él particularmente. Y en este En caso este había- caso era un poco a la inversa, Sí, diría sí, yo, porque había. él les cobraba 5.000 pesos mensuales a todos los integrantes que iban al 100
Y con eso pagaba la sede del sindicato y en realidad es presumible que nada de eso le quedaba, o sea, no se estaba enriqueciendo por ahí, digamos. Él parecía manejar recursos a la inversa. Él, por ejemplo, una de las chicas no podía ir a las reuniones de Talis porque no tenía con quién dejar a los hijos. No te preocupes, yo te pago una Ah, ya, persona daba que se regalos. quede con tus Sí, hijos. Todo, claro. Ya, que era otra forma de mantenerla. Tuviste un problema, claro, una ok. deuda, no te preocupes, yo te la Ya. pago. Y todos los meses pagaba esa deuda. Y así podía mantenerlo cercano. Exacto. Una de las denunciantes es una profesora de danza que entiendo Fernández la habría invitado a que trabajara permanentemente con ella si lo atendía a él y a otras personas más. Eso, Claro, eso me suena a prostitución. Que es una oferta que le hace a dos de ellas en distintos momentos. En el caso de esta profesora de danza, ese fue el momento en que ella dijo, Aquí hay algo. esto no me suena, no me calza en el cuadro del maestro, digamos. Claro. Había una reunión de Talis que no se pudo hacer en la sede donde tenían programado porque ella no tenía con quién dejar a su hijo, entonces se hizo en la casa de ella. Y él llegó antes. Y le dice, y ella notó que andaba como en conducta de galán, que también era una disonancia total Con el maestro. con el maestro. Mm. Y entonces le dice, deja todo lo que tú haces, deja todo tu trabajo, todo, no te preocupes de nada, yo te mantengo, yo te pago el departamento, siempre y cuando estés disponible sexualmente siempre para mí, Cuando yo quiera. cuando yo quiera. Hay Y una ese cosa, fue el Humberto, momento en que ella rompió con el tema. que en tu rol de abogado me puede ayudar más. ¿Cómo funciona en términos de legalidad el concepto de secta? La secta actualmente, tú, yo, cualquiera de nosotros, podemos armar una secta con todos estos funcionamientos, sin llegar al abuso. ¿Y no es ilegal? No es ilegal. Si no hay prácticas que atentan contra la Ya, dignidad de todo, las personas con o que una no cometen, espada y o que no ponerle cometen una delito. Pero fíjate que en Chile, en este rato debe haber, en las investigaciones que yo he realizado, alrededor de 350 grupos que responden a la tipología sectaria. De esos, 350 sí, grupos. y más aún. Y de esos, unos 85 que tienen lo que yo llamo la tipología sectaria destructiva, es decir, donde se cometen delitos. El caso de Antares de la Luz, por ejemplo, Claro. y otras Ya, agrupaciones. y legalmente no hay cómo frenarlo hasta que cometan el delito. Claro, por eso Hasta la que se Policía de prueba. Investigaciones creó esta unidad especializada para actuar preventivamente. Tenemos libertad de Porque culto. uno normalmente tiene información sobre grupos que están actuando de manera sospechosa, pero para investigarlo es un problema, tiene que haber denuncias de Claro. por medio Humberto, y ahí la justicia puede entrar Y a dentro tallar de, sobre el tema. de cosas conocidas y ya vinculándolo con la historia política de este país, pero Colonia Dignidad operaba como una secta también. Absolutamente, absolutamente. El fundamento de Paul Schaeffer era mantener el encierro absoluto de quienes estaban militando allí en ese grupo. Era un fundamento de carácter religioso. Paul Schaeffer dirigía o era miembro de una iglesia bautista en Alemania. La iglesia bautista lo expulsó por el tipo de prácticas que él tenía. Se vino acá a preparar lugar para atraer a los jerarcas nazis. ¿Ah? La historia de Colonia de Dignidad la Mira. conozco muy bien. Sí, yo Pero sé. dentro estaba todo el tema de abusos sexuales. Paul Schaeffer y otros abusaban sexualmente de las niñas y niños que estaban allí inmersos en esas situaciones. Hay un tema ahí porque claramente después de las víctimas del caso de Colonia Dignidad, y me recuerdo mucho algunas investigaciones de usted, señalaban que había como una especie como de visión preconcebida y el maestro había tenido una revelación, le había dicho algo así como van a venir por mí y van a acusarme de cosas y ustedes no tienen que creer, y obviamente para toda la gente de la secta fue una cuestión increíble. En este caso, Alejandra, ¿les advertía de alguna manera que podía ser acusado él de este tipo de práctica? Lo que él les advertía, y está citado en el texto, es nunca cuestionar al maestro. Ok. Dice, cuando como discípulo te acercas mucho al maestro, vas a ver en él conductas humanas que van a O sea, es pura depreciar, perversión esta cuestión. van a depreciar tu imagen del maestro, pero si tú vas por ahí, vas en la perdición y no vas a avanzar y no vas a conocer nada. Al maestro no se cuestiona, al maestro no se pone en duda al maestro. Y no se al- traiciona. Y no se traiciona, claro. Ahora, tú dices que hay una que la denominas como la leal. Esa fue la única que fue a las 7 citas al motel Fue a las 7 citas al motel. y nunca tuvo o sea, nunca se rebeló frente a eso. En ese momento no, o sea, ella cuenta que, por supuesto que para ella no era para ella era un sacrificio. Para ella era un sacrificio, pero ella creyó
es lo que le decía el maestro, que esto era parte de una entrega que ella tenía que hacer. Él les hablaba de, ¿cómo era? Esfuerzos enormes o esfuerzos, los mega esfuerzos, y que esos mega esfuerzos traían grandes bendiciones. Ahora, básicamente lo que pasa Entonces, en el por mientras más grande el sacrificio, mayor la bendición posterior. Los beneficios. Claro. Lo que pasaba en el motel básicamente era una relación sexual, o había más... Era una violación. Era una violación. Primero existía este rito que, de la daga. de la daga, que era el rito inicial, y después él las violaba. No es una relación de seducción, de que me enamoré del maestro. O sea, ninguna de las tres relata haberse enamorado de él ni haber sentido atracción de él. Ellas, después de hacer este juramento y de prometerle entregarle su energía sexual, él las tomaba. No quiero ser más explícita. Las forzaba. Es un caso... No las forzaba en el Claro. sentido de que no les pegaba, pero las tomaba después de haber obtenido su consentimiento bajo esta intimidación de que era necesario que ellas hicieran eso y no tenían que suicidarse. O sea, O sea, el tema de la daga no veo no- el consentimiento ahí. No. No. El tema de la daga no es menor. Hay un tema especial que tiene que los otros tribunales lo van a investigar sin duda. El tema de la daga, el tema de la inducción al suicidio, si no se observaban ciertas normas que el maestro estaba dando. Eso tiene que investigarse. Como abogado, es muy interesante lo que usted plantea, porque acá estamos frente al relato de las denunciantes publicado por la revista El Declinic, y estamos con la periodista que firma este reportaje. Por otro lado, la familia Fernández niega estas acusaciones. ¿Cómo en un proceso judicial se investiga este caso? Bueno, ¿Quiénes obran aquí? El tema de la denuncia, el tema de los medios de prueba, y lo más probable es que pase algo así como lo que sucedió con el caso Caradima. Cuando hubo algunos que hicieron la denuncia y se atrevieron a plantearlo públicamente, se empezaron a sumar otros que tomaron fuerza para denunciar lo que a ellos les había pasado. No solo en el caso Caradima, sino que en múltiples casos que hoy día se están investigando. ¿Y es posible Entonces, que haya más denuncias? Te lo preguntamos porque tú casos? estás mucho más Bueno, cerca. hoy día nomás apareció un testimonio que lo vi en Chilevisión de una mujer que relata haber trabajado para discípulos de Tito Fernández, y que ella casualmente descubrió unas fotos donde aparecían teniendo sexo, digamos, estos discípulos con el maestro. Y por haber visto esa foto, ellos la consideraron parte ya de la logia y la presionaron mucho para que acudiera a un encuentro ella entendía que con Tito Fernández, con el maestro, y estuvo a punto de ir y se arrepintió a última hora, pero Claro. fue, según lo que ella relataba, acosadas con mucha presión por sus patrones para que acudiera a estas sesiones que le decían que no le hablaban de la logia, pero le hablaban que era como de liberación de la sexualidad. Humberto, tú decías que es importante el tema de la daga y que sea aprobado en el juicio. ¿Por qué? Porque sucede que ahí aparece con los datos que se entregan por las propias denunciantes, es que estaba la inducción al suicidio. Puede haber sido un acto ritual más, pero sucede que si tú tienes condicionada la estructura de personalidad de determinada gente, puede perfectamente suceder lo que yo relataba sobre los suicidios masivos. Y lo que ocurrió hace que de 30 años repente atrás. está tan convencida que toma en serio el tema de fallarle al líder o a la lideresa, y eso puede provocar una acción Ahora, que es dentro muy de nuestra compleja. historia, ¿no? ¿Somos un país que esto es más o menos frecuente, Humberto? ¿O es algo que siempre No, ha hay estado- bastante frecuencia. Si nosotros recordamos el caso de Coyhaique, recordemos el caso Sí. del sacerdote Faustino Gaciero, degollado por un miembro de una secta satánica, Aquí en la Rodrigo Catedral de Orias, Santiago, claro, sí. y que viene a realizar el acto de sacrificarlo y ofrecer su alma a la divinidad maligna. Y todas las al últimas diablo, denuncias conocidas Claro. con Y tantos personajes de la iglesia. Cuando se veía el tema, del sacrificio ritual del padre Gaciero, fíjense que los códigos, como juegan, y acá también hay hartos códigos en esta denuncia de ahora. En el caso del padre Gaciero, él fue degollado el sábado 24 de julio del año 2004. Sábado, sexto día de la semana, 6. Shabbat satánico, 6. 24, 2 más 4, 6. 2004, los números útiles sumados, 6. 6. Julio, 7, el número de la perfección bíblica, atrapado y derrotado en las garras de la bestia. Cada secta
Cada grupo sectario, Tiene un- como el que estamos describiendo, tiene su propio corolario de ¿Y significaciones. por qué en ese de caso datos de este tipo. específico se le vio como un psicópata que actuó en solitario? Bueno, normalmente cuando hay informes periciales, sobre todo de especialistas, tienden a que este tipo de conductas sean esquizofrenias paranoicas, con fenómenos alucinatorios, eso se va a decir. Pero no se dice que es otra normalidad que está dada con una militancia fanática en un grupo fanático que tiene todo el perfil sectario destructivo. Claro, normalmente se investiga el delito específico y no se investiga una organización que hay detrás, y muchas veces estos maestros quedan en la impunidad total porque se investiga Opera lo de que, esta manera. claro, opera El silencio y y la lealtad. Exacto. ¿Verdad? Y hay que mirar, por ejemplo, el tema de la daga. Cuando se produjo el degollamiento del padre Casiero, yo le dije a la jueza que me llamó para ayudarle a descifrar enigmas, le dije, ¿usted vio la daga? Me la pasó y le dije, ¿se da cuenta la daga? Me dijo, ¿qué es lo que tiene? Yo le dije, es la misma que usaban los SS de Hitler. La daga acá ritual va a haber que estudiarla también porque Claro, puede y esta tener daga Tiene tenía simbolismo. inscrita, ¿Y está? inscrita el ¿Está la nombre, daga? el nombre de ellas los- se los devolvieron cuando Claro, pero renunciaron, deben se los tenerlos ahí, devolvieron claro. ahí, pero va a Seguimos. ser parte de la Wow. investigación judicial. ¿Y qué es lo que dice esa daga? El nombre de la diosa que se le había asignado a cada una. Wow. Ahí está. Tenemos muchísima información que vamos a seguir compartiendo junto a ustedes dentro de los próximos segundos. Vamos a regresar acá junto a Humberto Lagos, experto en sectas, y la destacadísima periodista Alejandra Matus. Tenemos mucha más conversación acerca de el caso de Tito Fernández. Habla dentro de los próximos minutos su mujer junto a nosotros en una nota recientemente presentada por otros medios de comunicación. Volvemos. Descarga la app de OnePay y convierte tu celular en una billetera digital. Desde hoy da un gran salto en la manera de comprar en Chile con la app de OnePay. Descárgala, ingresa tu tarjeta de crédito solo una vez, crea tu PIN, confirma y ya estás listo para comenzar a realizar transacciones de forma moderna, rápida y segura. OnePay, un nuevo producto de Transbank. Sí, señoras y señores, seguimos viviendo junto a ustedes. Sigamos de largo a través de las pantallas del 13, pero miren lo que nos trajo Coluna, amigos míos. Miren este detalle que transforma un momento de conversación como este, un momento finalmente de trabajo y profesionalismo, en un momento para compartir, para hacernos más amigos. Los invito. Oye, es que Sírvanse es nomás. rico lo que se transforma de manera natural y tiene magia. Sí, eso es lo que yo digo. Y Colón transforma la leche más fresca en los quesos más ricos. Prueba los quesos Coluna en todas sus variedades y Ahí disfruta su está. exquisito sabor natural, ya que son elaborados con leche fresca en su origen, el sur. Quesos Colún, toda la magia del sur. Oye, Marcelo, junto a saco nosotros ojo. aquí en Sigamos de Largo. Muchas gracias, Colún. Fantástico. Queremos reiterar que estamos conversando acerca del caso del Temucano, caso que ha sido presentado por diversos medios de comunicación, las denuncias de acoso y de abuso sexual por parte del autor y cantautor chileno. Es un caso que, por supuesto, requiere el respeto de las partes y nosotros tratamos de contactarnos con el Temucano, con el señor Fernández y con su señora. Ambos declinaron conversar con nuestro programa. Pero acá tenemos imágenes en las cuales la mujer de Tito Fernández habló con Tele 13 y estas son sus palabras. En primer lugar, nos ha afectado profundamente, dado que son cosas que se han dicho solamente de una parte, no de las dos, y cuando esto ocurre es muy difícil. Una persona denostada de esta forma, que no puede hablar por cosas legales, es terrible. Su familia está muy afectada, su ex esposa está muy afectada, que tuvieron un matrimonio muy largo, sus hijas que están en el extranjero, yo misma. Aquí se daña a una familia completa, se daña principalmente a un actor sin mácula en 58 años. Son las palabras. No entra en el detalle, más bien lo defiende en términos generales. Probablemente también tiene que ver con el juicio que se está llevando a cabo. Después hizo declaraciones más ¿Más abundantes, más abundantes. ¿Y cuál en el es tema. su posición? Ella, como te digo, ha ido variando su versión. Inicialmente en septiembre dijo que probablemente su marido había sido infiel, pero si lo había sido ella no sabía. Ahora dice que ella conocía estos encuentros sexuales, pero que eran consentidos por ella, que no eran un secreto para ella, pero que eran de mutuo acuerdo, y que su marido tenía problemas Es verdad de que dijo impotencia, que era impotente. que era claro, y que probablemente no se podría haber provocado ninguna violación. Pero en cualquier juicio, y lo podrá decir aquí Humberto,
la defensa de o la madre del imputado o la esposa del imputado no tiene validez, porque obviamente que es una defensa emocional y probablemente en la ignorancia también. Yo no creo que él llegara a la casa a decirle todas las cosas que Alejandra, hacía. y a propósito de esto, que a alguna de las víctimas que tú entrevistaste le han llegado amenazas y todo, ¿a ti no te llegó ningún comentario de alguien cercano al maestro que esté indignado o indignada? No. O al revés, que te bien, por fin se No, supo la esto. única que me llamó fue ella, digamos, haciendo este reclamo de que yo debiera haber esperado que él hiciera una declaración judicial antes de publicar el reportaje. Yo le dije que a él yo le había dado oportunidad de referirse al tema. De hecho, hablé con su representante legal, hablé con su abogado. Ellos declinaron su derecho a desmentir los hechos. Pero todos sabemos que el periodismo si el periodismo tuviera que esperar a que una persona denunciada de algún hecho quisiera hablar, bastaría con que la persona se niegue a hablar para que el periodismo no pudiera Hay un punto muy importante realizarse. en todo el trabajo que se está desarrollando en este y otros casos también, es que es develar acciones, formas, prácticas que, según lo que nos dice acá el experto en sectas, son mucho más comunes de las que nosotros vemos. Usted hablaba de 350 sectas. Eso debiese estar en la agenda, ¿no? En términos de poner servicios a intentar frenar este tipo de conductas. Claro, en este tema, lo que yo decía de la Policía de Investigaciones, crea un grupo preventivo. Carabineros también actúa preventivamente, pero para que eso pueda resultar tiene que haber denuncias de víctimas, y a veces las hay bastante, pero en ocasiones las denuncias que hacen no son oídas. Entonces el tema hay que mirarlo con cuidado, porque nos impactamos todos cuando hay un hecho brutal que marca la noticia. Claro, reaccionamos. Y eso, Pero claro, y eso antes nos no. provoca problemas. Humberto, y entonces, para las familias que están escuchando el programa, que están viendo el programa, para los padres que vean a un hijo, o para, qué sé, un hermano que vea a alguien que se está involucrando en un grupo de pensamiento, de desarrollo, ¿cuándo debería preocuparse? Bueno, hay varias maneras, hay que seguir. Gran parte del problema tiene que ver con que hoy día la concientización que se puede eventualmente producir con niños jóvenes, con niñas jóvenes, va por las vías tecnológicas de comunicación, los computadores, en fin, todo Facebook, y todas esas todo cosas. eso, y los papás no tienen acceso a ese tema. Entonces se pueden encontrar con problemas. Hay que tener cuidado cuando alguien se invita a los niños a un fin de semana para hacer determinado tipo de actividades. Si los padres no conocen quiénes están invitando, si no tienen certeza, tengan cuidado, porque por esas vías se inician a veces los procesos de enganche que después van a terminar Ahora en estamos un desastre. hablando también, estamos partiendo de la premisa de que existen estas familias como ideales, ¿no? acogedora. Ideales, existe la familia ideal, donde los padres se preocupan de los hijos. Muchas veces, y la vida moderna, hay millones de ejemplos. El caso de Katy Winter es una demostración. Los padres con recursos o sin recursos están tan absortos en su vida laboral, tienen tantas dificultades para llegar a fin de mes o para hacer que la vida de los hijos pasa, digamos, muchas veces ni nos enteramos de lo que Claro, pasa no hay un control. con los hijos y los jóvenes. Mujeres, porque estas son mujeres adultas, autónomas, solas. No hay un padre, una madre, digamos, que son mujeres ya viviendo de manera independiente. Entonces, tal vez el consejo, más que a las familias, hay que darlo a cada uno, Ajá. de no poner nunca todo el control de tu vida en un otro. Digamos, el poder de solucionar tus problemas está en ti, no está en otro. ¿Tú sigues en contacto con las víctimas? Sí, estoy en contacto con ¿Y ellas. cómo están? Bueno, para ellas ha sido un impacto emocional fuerte ver, o sea, yo las había preparado, por supuesto, de que esto va a tener un impacto comunicacional fuerte, pero de todas maneras vivirlo es distinto de decirlo y digamos, las ha conmocionado, pero de todas maneras lo han sentido como parte de su proceso sanador, como yo decía hace un momento, y están satisfechas de que el tema se discuta públicamente. Alejandra, ¿a qué se arriesga Fernández? ¿Cuál es el escenario que podría estar? Los delitos, no conozco la pena para el delito de violación, pero si se comprueba o la justicia establece delito de violación,
sé que por lo menos es cárcel efectiva. Como ¿Y 5 a 10 cuánto años. prescribe la Claro. violación? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Cuánto es la prescripción? Porque estamos hablando del 10 2010. años me 10 parece años, que, 10 que años. es la O sea, está prescripción dentro del para plazo. violación y estos delitos no están prescritos. Ahora lo importante es esperar qué va a pasar en el recurso, en el recurso judicial. Está todo el tema de los medios de prueba, todo aquello que habíamos nosotros comentado. Claro, y de eso entienden va a que hay que hacer depender la peritajes entidad. psicológicos Claro, también. totalmente. Peritajes vienen, informes periciales también de otra Ahora, de otra pareciera naturaleza. ser, Humberto, que no hay que tomar otra precaución a nivel personal que con cualquier abusador de poder. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión más armada, digamos, ¿no? Pero cualquier abusador más o menos opera en eso. Manipula, extorsiona y logra Logra convencerte de que algo Conserva- malo te va a pasar, Claro. que lo vimos en el caso Caradima. Algo malo te va a pasar si es que tú Claro. Alejandra. quiebras el pacto de silencio. Hay una Alejandra, manipulación. tú has sido protagonista de procesos en el periodismo chileno muy importantes. Autora del libro Negro, La justicia chilena, lo que generó todo un cambio en la legislación. Tu rol como periodista investigativo es muy intenso, muy fuerte. ¿Cómo te preparas tú para enfrentar también todo esto, esta conversación, los ribetes muchas veces oscuros y tenebrosos que tienen este tipo de procesos? Bueno, si estuviéramos en Estados Unidos tendríamos la unidad de manejo del síndrome de estrés postraumático, que también lo sufre la persona que da a conocer el que da a caso. conocer los hechos. Pero como estamos en Chile, lo que yo trato de hacer es hablar con expertos. Ya. Me apoyo en gente que conoce el tema, que, por ejemplo, en este caso en particular, con una especialista en abuso sexual de mujeres, que me puede dar el contexto para poder Claro. entender y ubicar el testimonio. En términos personales, dejo la pega en la pega y en la casa Es otro mundo. es otro mundo. Sí. Bueno, es sano tengo eso. bailo, canto y hago otras cosas. Exacto. Llegó el momento de Vamos, celebrarnos. entonces, muy bien. Vamos a invitarte Vamos. a, claro, aprovechar este momento para tirar para afuera un poquito, Yo- ¿no? yo- Yo puede- quiero partir. Vamos. Quítame la ¿Ustedes cortina. saben lo que es el desahogo? Sí, Ya, sí, pero perfecto. no sé Yo en qué tengo, hoy cómo día, me tengo- tengo muchas Aquí ganas de viene, Otro desahogarme. momentito. Ahora sí, dale. Ahora sí. Ahora sí. Dale. Acción. Vamos. Lo que pasa es que Vamos. yo no Ahí. quiero que me quiten a el personaje, al cantante, al autor que por mucho tiempo yo admiré. Yo me sabía muchas de las cosas que decía el Tito Fernández. Entonces, no sé cómo va a terminar este caso, pero más allá de eso, yo sigo admirando y yo creo que hay que separar siempre en los pintores, los cantantes, en los futbolistas, en todo, al artista que hay ahí, de la persona que puede ser despreciable. No sé si este caso, pero vamos. Ok, eso. Muy bien, don Humberto. Bueno, a ver. Por favor. Bueno, lo que yo quiero es que, como ya vienen las vacaciones, febrero, sobre todo, hay numerosas celebraciones en diversas municipalidades de Chile, pero sobre todo del sur, de la zona de la Araucanía. Yo soy de Nueva Imperial y quiero invitar a todos a que se sumen en aquellas festividades que son hermosas, en que se combinan las tradiciones del pueblo mapuche, las tradiciones de lo urbano, de lo rural, y en que se convive realmente en paz, porque la paz siempre ha sido posible. Si hacemos un esfuerzo, esa paz va a venir. Muy bien, don Humberto, por favor, Alejandra. Por favor. Muy Imposible bien. superar eso, está difícil. Sí. Yo lo dejé muy bajo, ¿verdad? Sí, nivel Sí, muy malo. bueno. ¿eh? Yo quiero pedirles a todas las personas que el primer impulso que tienen al conocer este tipo de casos es decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo fueron al motel 7 veces? Etcétera, etcétera. Que piensen un poco y se pongan en los zapatos de esas mujeres, porque seguramente que alrededor suyo hay otras mujeres que han sufrido lo mismo y que no hablan por temor a ese juicio que usted está haciendo ahora tan fácilmente. Muy bien. Bien, Alejandra, Excelente, muchas gracias. excelente. Marco, por favor. Marco, No, yo por quisiera favor, decir di lo algo, mismo. algo peor que yo. Ay, no puedo, porque me dejaste la vara bien baja, pero hay que decir también que obviamente al separar la persona de la obra, en el caso de Pedro Lemebel es difícil hacerlo, porque su obra también tenía que ver con su vida, y por lo tanto hay que juzgar también un poquito al artista que está detrás, ¿no? Y en el caso de Lemebel, primero hay que leer el libro para después tener una opinión. Así que, compadre, no digas no antes de leerlo. Léelo primero y después ve si es bueno o malo. Lemebel, grande Lemebel. Muy bien. ¿Saben lo que leí hoy día?
Que todas las personas que nacimos entre el 71 y el 81 tenemos que ir a inyectarnos para prevenir la sarampión. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Vacunarnos. ¡Vacunarnos, hombre! Señoras y señores, Otra regresamos vez. dentro de los próximos minutos con más conversación. Esto es Sigamos de Largo, acá en el 13. Volvemos. Muy bien, señoras y señores, estamos comenzando a despedir este programa. Queremos agradecer a este experto en sectas, abogado, sociólogo. Muchísimas gracias, don Humberto Lagos, por estar Muchas gracias con por estar nosotros. acá. Saludos a la familia, porque Muchas de gracias. seguro somos Oye, parientes y también. ojalá este caso se aclare luego, ¿ah? Tal cual. Porque para... Y también queremos agradecerle a la autora de este reportaje tan importante en este Máster, minuto. Muchas máster. gracias por esa convicción de Hay que seguir hacerle haciendo así, el periodismo un verdadero apostolado. Muchas gracias ¡Ídola! por tu ¡Ídola! trabajo. ¡Ídola! Alejandra Matus también presente en este capítulo de Sigamos de Largo. Y mañana, Mañana tú vas a estar muy feliz porque mañana tenemos un programa especial dedicado a un tema central de hoy, la discusión sobre la marihuana. La tenemos acá. mira. Sí, sí, Bueno, sí. nos vemos mañana entonces, que estén muy bien. ¡Chao! Chao. muy bien, chao, nos vemos mañana. Chao, buenas noches.